Epicentro 1, CMI. Providencia está completamente devastada, asegura turista testigo del ataque del huracán. Monstruosa transformación de una lluvia que se volvió huracán, relata directora del IDEAM como testigo. Destrucción y desolación en San Andrés, vías e infraestructura destruidas. Armada moviliza a 200 socorristas y 300 toneladas de ayuda para San Andrés. Un hospital de campaña, médicos y bomberos envía a Alcaldía de Bogotá a San Andrés. El presidente recorrió a Providencia destrozada y prometió que la reconstruirá en poco tiempo. Gobierno declara en emergencia al departamento de San Andrés para agilizar reconstrucción. El invierno colapsa a Santander, Caldas, Risaralda y Bolívar. Indígenas quedan aislados por el invierno en Puerto Rico, Risaralda. Alerta por peligro de desbordamiento del río Bogotá. Cerrada esta noche preventivamente la vía Bogotá-La Calera por derrumbes. Cae fallo que prohibió uso de gases lacrimógenos en manifestaciones. Ejército reconoce que un soldado disparó y mató a 2 jóvenes inocentes en San Agustín, Huila. Economía cayó 9% en el tercer trimestre. Nadie esperaba bajón tan fuerte. No habrá reactivación sin estímulos, dicen los gremios. Gobierno rechaza despenalización del aborto. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Es crítica a esta hora la situación en la isla de Providencia, golpeada por la fuerza del huracán Iota. Providencia quedó completamente devastada, así lo afirma uno de los turistas que permanecía en el lugar. Todas las viviendas tendrán que ser reconstruidas por las graves afectaciones. El panorama en la isla de Providencia es de total devastación. El paso del huracán Iota acabó con todo lo que encontraba a su paso. Así lo narró un turista que fue rescatado en las últimas horas en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Está destruido Providencia, no hay una sola casa que esté bien, todas las casas están destruidas, toda la vegetación está destruida. La verdad yo creo que pues si es posible, o sea, los colombianos tenemos que unir porque esto es un territorio que yo creo que nos ha faltado a los colombianos apropiarnos de él para que ellos se sientan colombianos. Él hacía parte de un grupo de jóvenes que buceaba en las islas horas antes del paso del huracán. Y estuvimos ahí encerrados desde hace 2 noches, hoy por la mañana salimos y la verdad pues pensamos que la mejor forma de poder tener era salir y avanzar hacia el aeropuerto. Milagrosamente se salvaron porque en el hotel donde permanecían hospedados había un lugar adecuado para este tipo de emergencias. Estábamos en un hotel pues que afortunadamente tenía como un búnker que ellos habían diseñado para esto. Entonces una vez anunciaron y el IDEAM iba teniendo pues como reportes habituales pues de cómo iba el estado del huracán, nos metimos en ese búnker y la verdad ahí no nos pasó. Después salimos, pudimos socorrer a otras personas. 5.000 personas esperan ayudas del gobierno nacional para reconstruir la que es considerada por muchos una de las regiones más lindas de Colombia. La directora del IDEAM, Yolanda González, fue testigo de primera mano del paso del huracán Iota por la isla de Providencia. Se declaró sorprendida por la forma como la lluvia tropical se transformó rápidamente en un monstruoso y devastador huracán de categoría 5. La directora del Instituto de Estudios Ambientales, Yolanda González, viajó a Providencia la semana pasada para estudiar el comportamiento del huracán Iota y este es su relato del comportamiento que tuvo el fenómeno meteorológico que pasó muy cerca de donde ella estaba. El viernes a las 10 de la mañana era depresión, a las 7 de la noche ya era tormenta tropical. El sábado a las 10 de la mañana ya era categoría 1, a las 7 de la noche rápidamente pasó a categoría 2. El lunes a la 1 de la madrugada alcanzó categoría 3, es decir que en menos de 5 horas pasó de categoría 2 a 3 y en menos de 40 minutos, señor presidente, pasó a categoría 4. A la 1:40 de la mañana lo teníamos en categoría 4, empezó a transitar, a las 4 de la mañana ya tenía condiciones de categoría 5, estaba en los umbrales y estuvo a 18 kilómetros el ojo del huracán de la isla de Providencia. Estuvimos bajo el ojo del huracán, en las bandas, en el límite del ojo del huracán, en las bandas inferiores.
Por eso tan devastador este huracán, por la velocidad de evolución, de desarrollo. El presidente Duque reconoció el valor que tuvo la funcionaria, que en cumplimiento de sus actividades profesionales tomó la decisión de estar cerca del huracán. En San Andrés la situación también es grave. La isla no cuenta a esta hora con servicios públicos y varias vías están afectadas por el devastador paso del huracán Iota. Graves afectaciones en materia de daños en vías y en servicios públicos dejó el paso del huracán Iota por la isla de San Andrés. La isla no tiene servicio de agua, luz ni señal de operadores móviles. Podemos decir que estamos frente a la catástrofe más grave que ha ocurrido en Colombia, de un fenómeno meteomarino extremo. Lo máximo que habíamos tenido era en categoría 1, que había sido beta en el año 2005. El huracán dejó daños sin precedentes en la isla de San Andrés y sus 79.000 habitantes piden el apoyo de los colombianos para salir adelante. Es muy importante que nos ayuden a ayudar a la gente que más sufrió con el paso de este huracán. Estos eventos ciclónicos nunca los habíamos tenido en el Caribe colombiano. Un huracán de nivel 5 es algo sin precedentes y los daños son igual sin precedentes. Necesitamos de todo el apoyo de la sociedad civil colombiana para poder arreglar las islas. Ahorita nosotros nos encontramos prácticamente en sala de crisis, organizando todo lo que va a ser esta etapa de recuperación, mirando todo lo que tiene que ver con los insumos, la maquinaria, las herramientas, los recursos necesarios para ir a dar atención a todas esas familias que se encuentran afectadas. El fuerte oleaje y los poderosos vientos destruyeron parte de la vía circunvalar que bordea la isla. También cientos de árboles y postes cayeron en las vías afectando el tránsito de vehículos. En las próximas horas una embarcación llevará donaciones hasta Providencia. La Armada Nacional movilizó en las últimas horas sus embarcaciones hacia San Andrés con más de 300 toneladas de ayuda humanitaria y más de 200 socorristas especializados. Desde el puerto de Cartagena han salido 2 fragatas y en las próximas horas saldrá una tercera con las herramientas y personal necesario para enfrentar la emergencia. Tenemos personal médico de las diferentes instituciones apoyados con enfermeros. Tenemos un batallón de ingenieros del Ejército Nacional. Tenemos personal de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, especialistas en rescate. Según la Armada, se trata de una emergencia extrema. Es un parte complicado. Ustedes saben que la mayoría de la infraestructura de la isla de Providencia es una infraestructura supremamente artesanal, muchas construcciones en madera que debido a las fuertes lluvias y especialmente a los fuertes vientos fueron totalmente abatidos por esta intensidad de los vientos. Desde Bogotá también han salido rescatistas y ayudas humanitarias en aviones de la Fuerza Aérea. Así es, con un hospital de campaña, médicos y bomberos, Bogotá mostró su solidaridad con San Andrés y Providencia. Esta noche embarcó el contingente que llegará a reforzar la atención de la emergencia en el archipiélago. Esta tarde embarcaron varios médicos y profesionales de la salud desde Bogotá con destino a San Andrés, con la misión de instalar hospitales de campaña. 3 carpas hospitales para atender hasta 30 personas y permiten el manejo de patologías de baja y mediana complejidad. Además, Bogotá envió los bomberos más expertos a la isla. Se trata de este grupo élite conformado por 45 personas certificadas en búsqueda y rescate. Es un equipo calificado, tiene experiencia, nuestro equipo ha estado en ya 4 grandes misiones internacionales y una nacional. Han estado en México, en el terremoto de Haití, en el terremoto en Ecuador. Todo el contingente, tanto médicos como bomberos, fue sometido a pruebas PCR contra el COVID para viajar a la isla. El presidente Iván Duque, quien se encuentra en San Andrés, recorrió la isla de Providencia y dijo que todas las viviendas y la infraestructura de la isla quedaron destruidas, pero prometió una reconstrucción en un corto tiempo. El presidente Iván Duque recorrió hoy las calles de San Andrés y de Providencia. Se mostró sorprendido por la magnitud del desastre que dejó a su paso por el Caribe colombiano el huracán Iota y prometió que su gobierno reconstruirá en poco tiempo la zona devastada en Providencia. Sabemos que el reto es muy grande y que demanda lo mejor de toda nuestra capacidad institucional, pero como se lo dijimos hoy a los habitantes, vamos a reconstruir la isla de Providencia. En Providencia, el huracán arrasó con todas las viviendas de la isla, pero el gobierno envía un mensaje de esperanza. El gobierno del presidente Duque llegó a Providencia con un mensaje muy claro. Todas
Todas las viviendas de Providencia van a ser intervenidas y restauradas por el Gobierno Nacional antes del 2022 y ese proceso comienza de inmediato. El hospital de Providencia fue arrasado, por eso habrá desde mañana un hospital de campaña mientras construyen uno nuevo y más moderno. Nuestra tarea no solamente es tener el hospital de campaña para atender la emergencia, sino en el proceso de reconstrucción de una vez iniciar el proceso de construcción del hospital de segundo nivel. El gobernador de San Andrés confía en la ayuda del gobierno nacional para superar la emergencia. Presidente, nos llena de esperanza su visita. Tiene una comunidad que cuando yo veo que saluda a cada niño, cada adulto mayor, cada persona en Providencia, uno solo ve la esperanza en sus ojos. El alcalde de Providencia promete trabajo sin descanso para reconstruir su pueblo. Y a la comunidad de Providencia quiero mandarle un mensaje de esperanza, de que aquí estamos y no vamos a descansar, no vamos a descansar hasta lograr la reconstrucción de nuestro municipio. El ministro de Minas anunció que mañana comenzarán a llegar gasolina y gas para Providencia y se iniciará la recuperación de las redes eléctricas, mientras la ministra de las TIC informó que los operadores celulares están trabajando para restablecer el servicio. En las próximas horas, el gobierno declarará en emergencia al departamento de San Andrés para agilizar la reconstrucción del archipiélago. Esta noche en San Andrés, el presidente Iván Duque encabeza el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, con el cual toma la decisión de declarar la emergencia departamental en el archipiélago colombiano en el Caribe, devastado por el paso del huracán Iota. Con esta emergencia, tanto el gobierno nacional como los de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pueden realizar traslados presupuestales y contrataciones rápidas para reconstruir las zonas afectadas. Los ministros de Defensa, Vivienda, Minas, Transporte, Salud, de Ambiente y de las TIC, la directora de Prosperidad Social, la cúpula militar, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, entre otros, asisten a la reunión que define el primer plan de recuperación del archipiélago. Y para ayudar a los damnificados por el huracán Iota, la Fundación Pro Archipiélago habilitó una cuenta de ahorros para realizar aportes económicos. El número de la cuenta de Bancolombia es la siguiente: 348-0000-0675. La Fundación hizo un llamado a la solidaridad para poder dotar los albergues y adquirir elementos de primera necesidad. Reiteramos, el número de la cuenta es 348-0000-0675 de Bancolombia. Y en varios departamentos se mantiene gran afectación por el invierno. Vías secundarias y terciarias destruidas y la interrupción de tránsito por vía terrestre en varias regiones. Es el balance que entregan algunos gobernadores reunidos de forma extraordinaria en Bogotá. Durante la cumbre extraordinaria de gobernadores, los mandatarios regionales describieron la crítica situación de sus regiones por culpa de la ola invernal. Norte de Santander tenemos hoy una afectación cercana del 90% de nuestros municipios, especialmente en todo lo que tiene que ver con vías secundarias y terciarias. Los gobernadores decidieron entregar 1.000 millones de pesos para ayudar en la reconstrucción de la isla de San Andrés y Providencia. La Federación Nacional de Departamentos, a través de nuestra dirección ejecutiva, va a destinar hasta 1.000 millones de pesos en ayudas humanitarias que en los próximos días van a llegar a San Andrés. Todos estamos sumándonos para que estas familias no se sientan solas y que sepan que tienen el apoyo desde los gobernadores, la federación, todo el establecimiento nacional. Los mandatarios regionales pidieron al gobierno medidas excepcionales para enfrentar los estragos del invierno. Cartagena sufre el impacto del invierno. Al menos 150.000 personas han resultado afectadas por las fuertes lluvias que han caído sobre la Heroica. Según la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo, hasta el momento han resultado afectados 40 barrios en la capital de Bolívar como resultado del paso del huracán Iota. Tenemos un promedio de 25.000 familias afectadas, lo que podríamos estar hablando de casi 150.000 personas. Tenemos afectaciones graves en 7 viviendas que se derrumbaron dentro del mismo. Barrios como La Herrera, sector La Bendición de Dios, continúan inundados. Los arroyos provocados por las fuertes lluvias las últimas horas cobraron la vida de una pareja de esposos que se movilizaban en una motocicleta. Asimismo, más de 500 personas que perdieron todo permanecen en los albergues temporales dispuestos por el distrito. En Santander, las autoridades declararon la alerta roja en 5 ríos por el aumento del caudal de las aguas.
La emergencia por las fuertes lluvias que no paran en Santander obligó a las autoridades a declarar alerta roja en los ríos Magdalena, Carares, Sogamoso, Chicamocha y Lebrija, además de varias carreteras nacionales y terciarias. Esta tarde Isangen anunció la apertura de las compuertas de la represa de Hidrosogamoso tras superar la cota de desbordamiento. Como consecuencia de las fuertes lluvias que se siguen presentando en la zona, debemos iniciar el vertimiento controlado del embalse Tocopó. También por constantes derrumbes, las vías nacionales y terciarias del 70% del departamento están afectadas. El reporte de las autoridades señala que la emergencia ha generado afectaciones a más de 2.000 familias en diferentes municipios. Por fortuna, no se han presentado pérdidas humanas. Y por las fuertes lluvias, más de 60 deslizamientos de tierra se presentaron en las últimas horas en los diferentes municipios del departamento de Caldas. Además, inundaciones, desbordamiento de quebradas y viviendas destechadas. Los deslizamientos de tierra dejaron además varias vías colapsadas. Dentro de ellas, la vía entre el municipio de Filadelfia y Manizales, que resultó con pérdida de la banca. Los organismos de socorro hacen un llamado para tomar las precauciones necesarias, ya que según el IDEAM, las lluvias continuarán durante las próximas semanas. En Risaralda, cientos de indígenas están incomunicados tras la caída de un puente provocado por las fuertes lluvias que azotan a ese departamento. Más de 3.000 personas pertenecientes al resguardo indígena en Vera Chamí, ubicado en la vereda Santa Rita, en el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, se encuentran incomunicadas luego de la creciente del río Agüita, arrastrar el único puente de acceso a la zona. El alcalde de ese municipio hizo un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para ayudar a las más de 500 familias afectadas. Tenemos una afectación sobre la creciente del río Agüita, en donde arrasó el puente que comunicaba la comunidad indígena de Santa Rita y todos esos sectores de comunidades indígenas, afectando más de 500 familias entre niños y ancianos. Las lluvias tienen en alerta amarilla al departamento de Risaralda por las crecientes súbitas de los ríos. Y en el centro del país también hay emergencia. El IDEAM emitió una alerta por el peligro de desbordamiento del río Bogotá. En este comunicado expedido en las últimas horas por el IDEAM se advierte sobre el peligro de crecientes súbitas en la cuenca del río Bogotá. Durante los últimos días se han registrado incrementos importantes en los niveles de este río y de sus afluentes. Por ejemplo, registramos niveles en Puente la Virgen, a la altura del municipio de Cota, de 4 metros, es un nivel bastante importante. En Puente Cundinamarca tenemos 3,55 el día de hoy. La advertencia de las autoridades ambientales y del IDEAM recae especialmente por los riesgos de inundaciones en sectores de municipios aledaños a Bogotá, como Chía, Cota, Funza, Mosquera y Soacha. A esta hora está cerrada la vía que comunica a Bogotá con el municipio de La Calera. Un deslizamiento generó el cierre total del corredor en ambos sentidos y es incierta la hora de reapertura. En una pesadilla se convirtió el regreso a casa por la vía a La Calera. El deslizamiento de piedras y lodo generó el cierre total de la vía en ambos sentidos. Que la vía está totalmente cerrada por el riesgo que hay de desprendimiento de materia granulada desde la parte alta. Estamos haciendo unas maniobras para ver si podemos habilitar la vía aproximadamente en unas 3 horas. La emergencia se registró en el kilómetro 8+300. El hecho no dejó personas heridas. A las 5 de la tarde llama acá, más de, que son las 8, 3 horas. A esta hora, los bomberos de Cundinamarca trabajan en la limpieza de la vía y evalúan la situación para mitigar el riesgo y prevenir nuevas remociones. Y hay alerta en el departamento de Cundinamarca por el invierno que ya afecta a 35 municipios. Las crecientes de ríos y quebradas ya han provocado diferentes emergencias. En alerta máxima se encuentran 35 municipios del departamento de Cundinamarca, así lo confirmó la directora de gestión de riesgo de ese departamento, Gina Herrera, en diálogo con Noticentro 1 CMI. Cundinamarca es un municipio de 116 municipios, hoy tenemos afectados 35, tenemos 29 emergencias activas. El crecimiento del río Magdalena también tiene en alerta a las autoridades de emergencia. Una alerta naranja en el río Magdalena, como consecuencia en el municipio de Girardot, un crecimiento de 4.5 metros que nos lleva a que podamos tener unas posibles inundaciones. Los municipios más afectados por la lluvia son Villapinzón, Chocontá, Suezca, Gachancipá, Tocancipá, Cajicá, Chía, Funza, La Calera, Zipaquirá, La Mesa, Guachetá, Lenguasaque, El Rosal, Tocaima y Girardot.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Tribunal de Bogotá tumbó el fallo de un juez que le prohibió a la policía utilizar gases lacrimógenos durante las manifestaciones. En una decisión de segunda instancia, el tribunal revocó la medida cautelar que emitió un juez en la que le ordenó a la policía dejar de utilizar gases lacrimógenos en las manifestaciones, dado que inicialmente el togado consideró que el uso de estos elementos químicos podrían poner en riesgo la salud de un posible contagiado con COVID-19, dadas las dificultades respiratorias desencadenadas por el gas. Sin embargo, al revisar el fallo, el tribunal tumbó la prohibición, dado que la corporación considera que el juez no tuvo en cuenta la posición del gobierno para emitir una decisión sobre el uso de estos elementos por parte de la policía. El tribunal le pidió al juez que tenga en cuenta la postura de los ministerios de Salud y del Interior sobre el tema. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales reactivó las audiencias públicas para discutir el eventual regreso de las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato. La ANLA fijó para el 28 de noviembre la audiencia en la que el gobierno presentará a las comunidades el plan para reactivar las fumigaciones con glifosato. La audiencia presencial se hará en Florencia, Caquetá y se transmitirá a varias regiones que hacen parte del plan para las fumigaciones aéreas. El gobierno solicitó una modificación a la licencia ambiental para fumigar en 53 municipios que, según la justificación, tienen una densidad de máximo 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Representantes de las comunidades consideran que esta audiencia es ilegal porque no se cumple el derecho a la participación de todos los afectados ordenado por un juez de tutela. Una importante reducción registraron los contagios y las muertes por COVID en Colombia. En Colombia ya han contraído COVID-19 1.211.128 personas. Para este martes se confirmaron otros 5.911 nuevos casos. En su mayoría los contagios más recientes se presentaron en Bogotá, Antioquia y en el Valle. Las muertes disminuyeron frente a las presentadas el día de ayer. Fueron 158 decesos, de los cuales 136 son de días anteriores. En Colombia ya han perdido la vida por la infección 34.381 colombianos. Los recuperados aumentaron con otros 7.035 para un total de 1.118.902. Hoy se procesaron 41.889 pruebas en los laboratorios del país. Los casos activos son 55.073. Una emergencia se registró en el centro comercial Plaza Claro, en el occidente de Bogotá. Una fuga de gas generó la evacuación inmediata del lugar, ubicado en la avenida La Esperanza con carrera 68. Una tubería de gas se habría roto en medio de las obras que se adelantan en un predio aledaño a la edificación. El subdirector de la Policía, general Gustavo Moreno, reveló detalles de la muerte en combate de alias Caín, máximo cabecilla de la banda Los Caparros en el Bajo Cauca antioqueño. En zona rural de Tarazá, Antioquia, murió en una operación de la Fuerza Pública alias Caín, señalado cabecilla de Los Caparros, por quien ofrecían una recompensa de 500 millones de pesos. Sabemos que hay muchas personas, aún dentro de las filas de estos reductos de criminales, que están dispuestos a entregarlos por dinero. Esto viene funcionando muy bien, o sea, hay un buen número ya de fuentes humanas. Era señalado por las autoridades de múltiples crímenes, entre ellos el asesinato de líderes sociales en esa zona en conflicto por la minería ilegal y el narcotráfico. El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, reconoció que un soldado disparó y le causó la muerte a 2 jóvenes en la población de San Agustín, en el Huila. Los menores de 14 y 17 años se desplazaban en una moto cerca del casco urbano de San Agustín, Huila. Según el comandante del ejército, el soldado habría disparado en medio de una estampida en su contra. Era una noche, no había luna, estábamos llegando apenas al centro poblado y se presenta una estampida y eso ya va a ser detalles. Y por medio de herramientas de control se llegará a establecer exactamente cómo fueron los hechos. El general Zapateiro se comprometió a incrementar la capacitación de las tropas en derechos humanos. En eso vamos a trabajar. Estaré permanentemente recorriendo estos batallones para, de manera personal, verificar esta instrucción, este entrenamiento y este reentrenamiento que vamos a tratar de fortalecer. El soldado que disparó está detenido mientras avanza la investigación. El gobierno se opone a una despenalización del aborto, así lo hizo saber en un concepto entregado a la Corte Constitucional.
En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia asegura que el Estado tiene el deber de proteger la vida de quien se encuentra en proceso de formación, aún en el vientre materno. El documento, firmado por el viceministro de Justicia, Francisco José Chaux, dice además que el tema del aborto ya fue resuelto por la Corte y como tal, le pide inhibirse de pronunciarse nuevamente. El planteamiento de despenalización total del aborto por parte de los actores se basa también en los riesgos para la vida y salud derivados de abortos inseguros, sin tener en cuenta que la Corte ya evaluó la constitucionalidad del tipo penal, para lo cual realizó un ejercicio de ponderación entre los derechos fundamentales de las mujeres y el bien constitucionalmente relevante de la vida del nasciturus. El concepto fue presentado dentro de una de las nuevas demandas que piden la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo. La economía colombiana reportó un decrecimiento del 9% en el tercer trimestre del año, según el DANE. El DANE reportó una caída de la economía de menos 9% en el periodo julio a septiembre. Este ha sido el comportamiento del PIB durante los últimos 12 meses, con un crecimiento de 3,5% en el tercer trimestre del 2019. Comenzó el año en el primer trimestre con un crecimiento menor de 1,2% y la mayor caída se registró en el segundo trimestre con un menos 15,8%. Los sectores más afectados en la pandemia son construcción, comercio, restaurantes y hoteles y la minería. En el sector construcción, específicamente en edificaciones residenciales, es una disminución importante del área causada en apartamentos de estratos 2, 3 y 4. Economistas ya hablan de una recesión. La recesión más profunda en la historia moderna del país. Ni siquiera la economía colombiana se contrajo a ese ritmo durante la Gran Depresión de los años 30. En el tercer trimestre de este año sobresalió el sector agrícola con un crecimiento de 1,5%. Los gremios de la producción, al referirse a los resultados de la economía al cierre del primer trimestre del año, aseguraron que no habrá recuperación sin estímulos para el sector productivo. Para el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, se requiere de políticas y medidas adicionales para inyectar una mayor dinámica a la economía nacional. Por ir a mitad de camino todavía seguramente nos toca pensar en una gran cantidad de otras políticas. El gobierno generar las condiciones para que efectivamente en Colombia pues haga sentido hacer un esfuerzo adicional en este instante en particular que lo estamos necesitando. El comercio y la MIPYME, grandes afectados con la coyuntura, esperan que se acelere la reactivación para el último trimestre del año. Esperamos que esta fase final del año sea una fase de reactivación para evitar que la caída de la economía colombiana al terminar el año. Las medidas de bioseguridad por protección de salud no han podido retomar sus actividades, están mostrando ese gran impacto. Se espera impulsar el crecimiento para la recuperación del empleo. El Comité Intergremial de Petróleo reportó una caída del 57% en el desarrollo de pozos exploratorios debido a la pandemia. El impacto del coronavirus viene afectando la demanda mundial, que significaría una menor actividad en el sector petrolero este año. Aunque la reactivación va por buen camino, la perforación de nuevos pozos y el desarrollo de proyectos exploratorios se mantendrá en terreno negativo. A la fecha, van 12 pozos perforados para una meta inicial de 42 pozos al cierre del año, que representa una caída del 57%. La única forma de que podemos salir adelante de esta crisis con la reactivación adelante es si trabajamos todos juntos y trabajamos todos unidos. Este ha sido un año muy difícil para todos los colombianos, también para la industria del petróleo y gas, que por más de 100 años ha aportado al progreso y desarrollo de Colombia. Pero vamos a salir adelante. Los temas serán abordados en la cumbre de petróleo y gas que inicia mañana. Cenit, filial de Ecopetrol, y Frontera Energy llegaron a un acuerdo en materia de transporte de crudo a través de los oleoductos Bicentenario y Caño Limón Coveñas. El convenio busca acabar con un litigio de varios años por las tarifas en el transporte de crudo. Ambas partes hicieron borrón y cuenta nueva para iniciar nuevos contratos con otras condiciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,72% a 1.230 puntos.
La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió con una valorización de 12,14% a 157 pesos. La acción de Preferencial Grupo Aval fue la que más bajó con una pérdida de 0,68% a 922 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 59.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.635 pesos con 19 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.540 pesos y la venden en 3.590 pesos. Un euro cuesta 4.323 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 16 centavos. El azúcar se transó en 15,32 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 38 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 80 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.135 pesos. Nicaragua y Honduras se enfrentan a esta hora lluvias torrenciales, vientos catastróficos, inundaciones repentinas y deslizamientos provocados por el peligroso huracán Iota que golpea esta región centroamericana. Con más de 2,5 millones de afectados y una completa devastación de la cual aún no se han recuperado tras el arrasador paso del huracán ETA a principios de este mes, Centroamérica volvió a recibir el embate de otro fenómeno meteorológico. El poderoso huracán Iota golpea con lluvias torrenciales y vientos devastadores las costas de Nicaragua y de Honduras, donde la tormenta tocó tierra como un categoría 4 con vientos máximos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora, y aunque ha perdido fuerza mientras se adentra en el continente, sigue representando una amenaza para miles de familias que están en riesgo de marejadas mortales, vientos catastróficos, inundaciones repentinas y deslizamientos. Y pese a que los expertos pronostican un rápido debilitamiento de Iota y esperan que se disipe en las próximas horas, la alerta máxima se mantiene. En Honduras evacuaron a unas 80.000 personas en todo el territorio y en Guatemala las fuertes lluvias e inundaciones han provocado graves emergencias. La actual temporada de huracanes del Atlántico ha batido récords en el número de tormentas nombradas, que ya suman 30 tras la aparición de Iota. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los sistemas sanitarios de América y Europa están a punto de colapsar por el preocupante aumento de los contagios de coronavirus. El organismo aseguró que los trabajadores de la salud están exhaustos. Afirmó que las naciones no deben bajar la guardia ni dejarse llevar por las noticias positivas sobre posibles vacunas que no bastarán para vencer la pandemia. Francisco Sagasti se juramentó como presidente del Perú en medio de una grave crisis política que provocó la salida de 2 presidentes en una semana y también una ola de manifestaciones que fueron violentamente reprimidas por las autoridades. Con la promesa de tener como único objetivo garantizar las elecciones generales convocadas para abril del próximo año, el ingeniero y legislador centrista Francisco Sagasti se juramentó como el nuevo presidente interino de Perú. Ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Sagasti fue elegido por el Congreso como sucesor de Manuel Merino, quien renunció en medio de una ola de protestas que dejó 2 muertos y decenas de heridos, luego de la impopular decisión del Congreso de destituir a Martín Vizcarra por denuncias de corrupción. El político se convierte en el 4º presidente de Perú en menos de 3 años, con el enorme reto de calmar el descontento de una población que desconfía de los políticos tradicionales. Nuevos nombramientos hizo hoy el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden.
Mientras Donald Trump sigue sin aceptar su inminente derrota, el presidente electo Joe Biden ya está anunciando nuevos nombramientos en su equipo de gobierno, incluidos 3 latinos que fueron parte de la administración Obama: Anthony Bernal, Yulisa Reynoso y Julie Rodríguez. Entre los nombramientos están también el congresista de Luisiana Cedric Richmond, copresidente de su campaña como asesor principal y director de su oficina de participación pública, y el de Jen O'Malley Dillon, su directora de campaña, como subdirectora de personal. El demócrata acusó a Trump de falta de voluntad para aceptar las elecciones e iniciar una transición, lo que según él podría generar más muertes por coronavirus, pues sería un obstáculo en la distribución de las vacunas. Al menos 14 muertos dejó la violenta explosión de un camión de combustible que chocó con un vehículo particular en medio de una transitada carretera en México. De hecho, el momento del estallido fue captado por varios testigos, quienes se encontraban detenidos por el incidente que provocó un fuerte incendio y enormes columnas de humo.